Bueno, una vez más, bienvenidos a Gospel Hope Español. Qué bueno que estamos en esta mañana juntos, alabando a nuestro gran Dios, pudiendo también estar aquí reunidos como hermanos y compartir los unos con los otros. Mantengan a algunos que están enfermos, que no han podido estar con nosotros en esta mañana, pero le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos aquí en nuestra iglesia. Bien, vamos al libro de Josué. El libro de Josué, vamos a estar en los capítulos 5 y 6 de Josué. En el capítulo 5 vamos a comenzar a partir del versículo 13, y entonces vamos ¿es en mí? ¿No? Y entonces vamos a continuar y vamos a ver prácticamente todo el capítulo 6. De nuevo, no vamos a tener tiempo de detenernos en cada detalle de los versículos del capítulo 6, pero vamos a ver de una manera general lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El título del mensaje de esta mañana es Poder Ilimitado, el poder ilimitado de Dios, que lo vamos a ver en acción en estos capítulos de Josué. Yo recuerdo, ya hace muchos años atrás, creciendo en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. ¿Es it me? No? ¿Es me? ¿Is it this? Ok, vamos a ver ahora. Voy a hablar más bajito. Yo recuerdo creciendo. ¿Ya? ¿Es me here? ¿Y ahora? ¿Mejor? Ok. Vamos a tratar la tercera vez ahora. Recuerdo creciendo. Let me just use that one. Yeah. That we have to defeat the sound system. Okay. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ok. Este tiene el espíritu, ese no lo tiene. This one has the spirit, that one does not have the spirit. So. Ok, ahora sí. Bien. Estamos en Josué, capítulos 5 y 6. Y de manera de introducción, yo recuerdo que mi abuelo tenía una finca grande en Santo Domingo, República Dominicana, donde yo nací y crecí. Y yo recuerdo que tanto mis primos como yo íbamos a la finca de él y disfrutábamos ahí. Nos íbamos sábado en la mañana y estábamos ahí con mi abuelo durante todo el día el sábado y regresamos ya en la tardecita a nuestras casas. Pero yo recuerdo que una de las cosas favoritas nuestras cuando estábamos en la finca era que nos montábamos en unos caballos que mi abuelo tenía y nos íbamos ahí a montar caballos en un espacio, por decirlo así, ilimitado, en una finca grandísima que él tenía.
Y nosotros corríamos los caballos por un largo tiempo en ese inmenso espacio que tenía la finca junto a otros animales. Y para nosotros era como si nosotros estuviéramos montando caballo en un lugar que nunca se iba a terminar, que no tenía ningún fin. Para nosotros teníamos un poder ilimitado para nosotros ir donde nosotros quisiéramos en la finca. Aunque, como sabemos, no era exactamente como nosotros pensábamos. Pero en nuestra mente, ¿verdad?, de niños, de jovencitos, pensamos que tenía un poder ilimitado donde podíamos nosotros ir y montar los caballos hacia donde nosotros quisiéramos sin ningún límite. Pero cuando nosotros hablamos del poder de Dios, que es un poder ilimitado, la pregunta es, ¿cómo vemos nosotros el poder de Dios? ¿Lo vemos nosotros de una manera limitada? ¿Vemos nosotros el poder de Dios a lo mejor con dudas en algunas ocasiones? ¿Vemos nosotros el poder de Dios un poco débil, no completamente poderoso, porque lo vemos con nuestros propios ojos físicos, carnales? ¿Vemos nosotros que a veces aún el poder de Dios existe en algunas ocasiones, pero no existe en algunas ocasiones porque a lo mejor no lo vemos manifestar de la manera que nosotros queremos para nosotros mismos? Y al enfocarnos nosotros en estos capítulos de Josué, mis hermanos, yo quiero a ustedes mostrarles a través del poder y la guía del Espíritu Santo que el poder de Dios es completamente ilimitado. Y escuche bien, y no depende de nosotros, ni nuestras habilidades, ni nuestras fuerzas, sino que depende únicamente de Él, porque Dios hace lo que Él quiere, como Él quiera y cuando Él quiera. Por lo tanto, si podemos resumir estos capítulos, los resumimos de esta manera: debemos aferrarnos constantemente al poder del Señor. Debemos aferrarnos constantemente al poder del Señor. Entonces, escuche bien, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que debemos aferrarnos constantemente al poder del Señor? Porque cuando nos aferramos con la intención de que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros, entonces yo quiero compartir 3 verdades que salen de estos capítulos. Y la primera es, cuando decimos que nos aferramos constantemente al Señor, entonces, número 1, vamos a ser confrontados por el Dios Todopoderoso. Mire Josué capítulo 5, comenzando en el versículo 13. Dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Versículo 14, ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Versículo 15. El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué lo hizo como se le indicó. Somos confrontados por el Dios Todopoderoso. Y 2 preguntas. ¿Cómo es que Josué es confrontado en estos versículos? ¿Y cuál es el motivo de este encuentro? Es muy interesante porque este evento aquí en el capítulo 5 sucede justamente antes de la gran victoria que Dios le dio a su pueblo sobre Jericó. Pero sucede también
después de la victoria que Dios le dio ya a los israelitas al cruzar el río Jordán. Y yo creo que no es coincidencia lo que Dios está haciendo aquí con Josué para bendecirlo a él y al pueblo, porque Dios no malgasta nada de lo que él hace, porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Y lo que yo veo aquí, lo que vemos en el capítulo 5, los versículos del 13 al 25, es que, número 1, en el versículo 13 nos relata que Josué ya estaba cerca. El pueblo de Dios estaba cerca de la ciudad de Jericó. Habían atravesado el río Jordán a punto de conquistar la tierra del pueblo de Jericó. Y entonces Josué se encuentra con una persona y como creo que todos lo hubiéramos hecho, es, wow, nosotros estamos a punto de pelear con los enemigos. ¿Tú estás con nosotros o no estás con nosotros? Porque si está con nosotros, bueno, excelente. Pero si no está con nosotros, a lo mejor tengo que pelear contigo porque eres enemigo. De esa manera me imagino que estaba pensando Josué. Y la respuesta para mí, bueno, fue un poco confusa. Porque el versículo 13 dice Josué, ¿eres amigo o enemigo? El versículo 14, él responde, esta persona, que Josué no sabe quién es todavía, dice ninguno de los dos. Ok. ¿Y entonces quién eres? Y mire ahí entonces la revelación a Josué de parte de quién es esta persona. Dice, yo soy el comandante del ejército del Señor. Oh, wow. O sea, Dios le acaba de dar a Josué y al pueblo una tremenda victoria. Y Dios está a punto de hacer una grandísima victoria por el pueblo de Dios. Pero en medio de esas dos victorias, entonces aquí vemos lo que yo le llamé una confrontación del Dios Todopoderoso hacia Josué. Y la respuesta que él recibe es, yo soy de esta persona el comandante del ejército del Señor. Y la respuesta de Josué, al conocer y descubrir con quién hablaba, dice ahí el texto que Josué cayó al suelo de rodillas y lo primero que salió de sus labios fue, ¿qué quieres que tú hagas? Me rindo por completo a ti. ¿Qué quieres que tú hagas? Si estudiamos más detallado este pasaje, podemos argumentar que es una preencarnación del mismo Señor Jesucristo. Y es interesante cómo el mismo Señor aquí se le aparece a Josué. Y le dice, para recordarle, Josué, no eres tú quien está peleando, no es el pueblo que va a pelear, sino que yo he venido para asegurarte a ti de que yo voy a pelear por ti y yo voy a pelear por el pueblo. Una vez más, Dios aquí haciendo un trabajo en la vida de Josué para prepararlo para la batalla. En otras palabras, yo puse aquí una confrontación del Dios Todopoderoso, porque escuche bien, antes de la victoria, Dios quería hacer un trabajo en la vida de Josué personalmente y recordarle a él que aunque sí ellos cruzaron el río Jordán, que la victoria que va a venir no va a ser por Josué y por el pueblo, sino por el Dios Todopoderoso. Pero Dios quería hacer un trabajo primeramente en la vida de Josué para recordarle a él lo insignificante que él era y el pueblo, y para recordarles a ellos lo grande y lo poderoso y el poder ilimitado que Dios tiene para con los suyos. ¿Recuerda usted a Moisés cuando Dios lo llamó? La zarza que ardía. Que Dios le dice a Moisés que se quitara las sandalias porque el lugar donde él estaba era ¿qué? Un lugar santo.
¿Recuerde usted a Pablo camino a apresar a creyentes? Donde se le apareció ese resplandor, esa luz, y escuchó esa voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se quedó completamente ciego. ¿Y qué dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que hagas? Y vemos aquí a Josué también, en otras palabras, haciendo lo mismo. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y le dice ahí: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es un lugar santo. La presencia del Señor en medio de Josué. Escuche bien, antes de la victoria, Dios desea lidiar con nosotros primero. Debemos reconocer lo pequeño e insignificante que somos, nuestras limitaciones, que necesitamos de Él cada día, que necesitamos ser quebrantados antes de ser usados por Dios. Escuché esta frase en esta semana y dice así: Dios nunca usa a personas que vienen a Él pensando que tienen todo perfecto y todo completo. Dios nunca usa personas que vienen a Él pensando que lo tienen todo completo. Y el texto no lo dice, pero no sé si a lo mejor entre el cruce del río Jordán y la victoria, ya el pueblo está diciendo: wow, mira, ¿y quién puede con nosotros? ¿Cruzamos el río Jordán? No, ya nosotros podemos por nosotros mismos. Y Dios se le aparece a Josué. Le recuerda a él de nuevo: ¿quién es el que tiene el poder ilimitado? Porque escuche bien, Dios se perfecciona en tomar vidas y unir las piezas como Él desea antes de usarlas. Por su poder ilimitado. Reconociendo quién está peleando por nosotros, reconociendo quién es el que da la victoria, porque Dios quiere hacer un trabajo en nosotros mismos. Y Dios, si podemos decirlo así, cuando estamos en medio de estudiando, leyendo la palabra de Dios, estamos en nuestro momento, lugar santo, en donde a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, de la predicación de la palabra, Dios nos confronta a nosotros para recordarnos una vez más quién es Él en nuestras vidas. Y cuando nosotros a lo mejor creemos que podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, Dios nos recuerda una vez más que el poder no está en nosotros, sino que el poder está únicamente en Él. Y muchas veces nosotros tenemos que quitar nuestras sandalias y reconocer que Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones. Y que nosotros muchas veces debemos arrodillarnos y decir: Señor, me callo y pregunto, ¿qué quieres que tú hagas? La pregunta es: ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿La eternidad? ¿Salud? ¿Familia? ¿Finanzas? ¿Tus emociones? ¿Retos personales? ¿Qué Dios está trabajando en tu vida hoy en día? Que te ha puesto ahora a través de su palabra en un momento, en un lugar santo, para que nosotros como Josué digamos: Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Me quito las sandalias y dejo ahora que tú hagas lo que tú quieres en mi vida, porque tú y solo tú tienes el poder. Y Dios, yo necesito la victoria en esta área particular en mi vida, en esta situación. Pero Dios quiere hacer un trabajo primero en nuestras vidas para entonces mostrarnos a Él quién es Él antes de la victoria. Porque fue exactamente lo que Él hizo aquí con Josué. Por eso nosotros debemos aferrarnos constantemente al poder del Señor.
Pero no solamente eso, sino que, número 2, no solamente somos confrontados por el Dios Todopoderoso, pero también somos confirmados por el Dios Todopoderoso. Mire el versículo, o algunos versículos del capítulo 6. Dice el versículo 1 de Josué 6. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. Dice, a nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. En otras palabras, ¿qué queremos decir con la confirmación del Dios Todopoderoso? Queremos decir que Dios aquí le estaba dando la certeza a Josué y al pueblo que Él le iba a dar la victoria. O sea, Jericó estaba con tanto pánico, con tanto miedo, que tenían todas sus puertas, toda la seguridad lista por temor a los israelitas, pero Dios ya le había dado la victoria, porque el versículo 2 le dice el Señor a Josué, te he entregado a Jericó, punto. Ya es un hecho, es una confirmación. Pero si leemos, si no tenemos tiempo, los demás versículos, ahora Dios entonces le instruye a Josué cómo Dios va a darle la victoria al pueblo. Versículo 4, 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. Al séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Versículo 5, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Wow, sumamente específico. Pregunta, ¿por qué Dios simplemente no destruyó a los muros de Jericó? ¿Por qué darle la vuelta por 7 días? Y al séptimo día 7 veces. O sea, usted se imagina a lo mejor lo cansados que esas personas estaban. Caminando y dando vueltas y pensando, wow, estos muros tan gigantes, tan grandes, que humanamente nadie podía derribarlo. Nosotros vamos a marchar ¿cuántas veces? Y que después al séptimo día, después de darle la vuelta 7 veces, entonces gritar, pero ¿con qué ánimo vamos a nosotros poder gritar? O sea, piensen todo ahí, y no solamente gritar, sino que Dios le manda aquí a que hagan un grito fuerte. O sea, no es, y no lo voy a hacer aquí, pero es un grito fuerte. Y al séptimo día, el pueblo hace exactamente lo que Dios le mandó. Y mire lo que dice el versículo 20. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, ese sonido prolongado, dice que gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Dice, con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros, y todo el ganado fue exterminado, así como Dios le mandó. Y Dios, a pesar de que le dio tantas instrucciones, lo que Dios, escuche bien, lo que Dios buscaba del pueblo era, ¿me vas a creer a mí o no? Lo que Dios le mostró a Josué antes de la destrucción de Jericó era que, Josué, es imposible para ti y para el pueblo derrumbar los muros de Jericó. No lo puedes hacer ni los va a hacer por tus propias fuerzas. Necesitas a alguien con un
poder sobrenatural, con un poder ilimitado para que destruya los muros de Jericó. Pero Josué, ¿adivinas qué? Te estoy preparando a ti y al pueblo para que reconozcan antes y después quién fue que destruyó los muros. Pero también lo que quiero es que sigas en obediencia lo que yo te mando y hacerlo exactamente como yo te digo. Eso requiere fe. Eso requiere una fe valiente, donde en muchas ocasiones no va a tener sentido en nuestra mente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y por los caminos en donde Dios nos está guiando. Pero el punto es que a pesar de que Dios nos está guiando por ahí, a pesar de que nosotros estamos caminando por situaciones difíciles, Dios quiere que nosotros en fe continuemos en obediencia a la palabra de Dios. Porque escuche bien, Dios nos coloca en lugares en donde nosotros tenemos que estar sumamente y completamente listos para que entonces Él nos pueda usar y experimentemos el poder de Dios a través de nosotros y en nosotros en medio de nuestras circunstancias. Porque la batalla es de Dios. Nosotros simplemente tenemos que obedecerle. Mira el versículo 22. Dice: mientras tanto Josué le dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, con Rahab. Vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Y lo hicieron. Y mire lo que dice entonces el versículo 25. Dice: así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y dice: y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy por la fe de ella. Dios nos ha dado instrucciones en su palabra para que nosotros en fe confiemos y obedezcamos lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros reflejemos a Cristo a través de nuestras vidas. Y aunque a veces no comprendemos, debemos confiar en Él y en sus promesas que son verdaderas, porque Dios nos confirma a nosotros a través de sus promesas, porque son fieles, son verdaderas, son perfectas y Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, porque su carácter confirma sus promesas. El carácter de Dios, ¿quién es Él? Confirma las promesas que Él nos ha dado. ¿Usted se imagina a Rahab esperando? Los 2 espías se fueron. Y fueron y le contaron a Josué. Y ella estaba esperando. Los muros se derribaron. Y ella estaba esperando. Los muros se derribaron. Y ellos no salieron de la casa. Con temor, con miedo. Wow, ¿qué va a pasar? Miren todo el pueblo que se está yendo, que se está desesperando. Ellos permanecieron ahí. Y me encanta ese versículo 22, porque Josué le dijo a los espías: cumplan su promesa. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, que no se olvida de sus promesas. Aun cuando otros están desesperados, aun cuando otros están perdiendo, por decirlo así, el corazón, la mente, sus emociones, nosotros como creyentes podemos quedarnos ahí en la casa. Podemos quedarnos ahí en nuestro lugar, aunque los muros se estén destruyendo, porque sabemos que Dios va a venir y nos va a rescatar. Y sabemos que un día vamos a estar con Dios por la eternidad, y esa promesa es segura.
Porque así terminamos con el tercer punto. Al aferrarnos al poder ilimitado de Dios, somos confrontados, somos confirmados, pero también somos confortados. Porque mire el versículo 26 lo que dice. Dice, luego de esa gran victoria, Josué pronunció la siguiente maldición. Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus simientes, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Y si usted va a Jericó hoy en día, así como yo tuve la oportunidad hace varios años de ir a Jericó, está exactamente como lo proclamó Josué. Ruinas. Usted camina y son piedras grandísimas. Pero mire el versículo 27 lo que dice. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. ¿Usted recuerda cuando Moisés murió? Que Dios, Jehová, le dijo a Josué, tú eres el hombre ahora. Get ready, alístate. Pero también le dijo, así como yo estuve con tu siervo, con mi siervo Moisés, así yo estaré contigo para siempre. Y Josué aquí termina así declarando una maldición a Jericó. Pero el capítulo termina diciéndonos que Dios estaba con Josué y que Dios se encargó de extender y expandir su nombre como Él quiso por todo el territorio. ¿Usted recuerda a José? Que el texto dice en Génesis que Dios estaba con José y todo lo que él atravesó. Moisés, Josué, los profetas, con los apóstoles, hoy con nosotros, los creyentes, en el presente y para siempre, que es algo maravilloso saber que no estamos solos, que la tercera persona de la Trinidad vive dentro de nosotros como creyentes. Por eso vemos en Mateo 28 que Cristo le dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y que tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Efesios 1:13 dice Pablo, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué privilegio tan inmerecido, qué responsabilidad tan grande. Saber, mis hermanos, que la batalla que nosotros estamos hoy en día, no la tenemos que batallar solos, sino que somos confortados y consolados por el mismo Espíritu de Dios. ¿Recuerda usted a María, la madre de Jesús, nuestro Salvador? El ángel se le aparece. María se turbó. El ángel le confirmó a ella lo que iba a suceder. Y en esa conversación ahí, hablan también de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y el ángel le confirma, también le dice, ¿recuerdas a Elizabeth?
la estéril, ella está embarazada también. Entonces entra aquí el versículo 37 de Lucas 1. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. María, yo sé que tú no entiendes nada de lo que yo te estoy diciendo. Nada. Pero déjame darte una ilustración. Elizabeth, la que llamaban estéril, está embarazada. ¿Quién lo hizo eso? Dios. ¿Quién va a hacer nacer este niño en tu vientre? Dios. Entonces, para poner todo claro, María, solamente te digo esto. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Punto. Y ahí es que nuestra fe está cimentada. Ahí es donde nuestra fe entonces se vuelve valiente. Porque escuche bien, tenemos que ser creyentes de una fe valiente que se aferra al poder ilimitado de Dios. En donde sí, Dios va a hacer un trabajo interno, personal en nosotros, donde nos va a poner de rodillas en ocasiones y nosotros decir, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Me quito mis sandalias, me quito lo que tengo en mi corazón, me desprendo de todo y me rindo a ti por completo. Señor, haz tu obra en mí. Ok. Mira las instrucciones. Te confirmo. Camina en fe. Y Dios que haga su obra. Pero Dios, interesantemente, nos recuerda aquí, en este versículo 27 del capítulo 6. Hey, ¿adivinen qué? No, Josué no estaba solo, ni el pueblo. Yo estaba con ellos. Yo, Dios. Así como está con nosotros hoy a través de su Espíritu Santo. Y por eso podemos, en fe, aferrarnos al poder ilimitado de Dios. En nuestra mente joven, creciendo, mis primos y yo con poca experiencia, pensábamos que esa finca que yo le mencioné al principio, no tenía límites ni tenía fin. Sino que más bien podíamos hacer lo que nosotros queríamos y quisiéramos sin ningún límite. Pero luego aprendimos que la finca sí tenía un final y que la finca llegaba a un final donde había un río grande que separaba la finca de nosotros a otro lugar. El poder no era ilimitado. Nosotros pensamos que era. Pero luego aprendimos que no. Escuche bien. Muchas veces el enemigo quiere que nosotros pensemos que Dios tiene poder para algunas cosas, pero no para otras cosas. Y el enemigo en algunas ocasiones ciega nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros no veamos y contemplemos el gran poder de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero la palabra de Dios ya nos ha dicho que nosotros debemos aferrarnos al poder ilimitado de Dios, depender de Él. Y la invitación en esta mañana es que nosotros vengamos y nos deleitemos en lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, a través y únicamente de su poder. Y Él lo hace a través de su palabra, usando su Espíritu en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. No conozco la situación, Señor, o situaciones que están en este salón en esta mañana, pero tú sí, Señor. Oh, Señor,
como te le apareciste a Josué. Señor, que tu Espíritu Santo nos revele a nosotros a través de tu palabra qué áreas en nuestros corazones tú quieres trabajar. A lo mejor es simplemente como Josué. Josué, estoy aquí para recordarte que yo peleo por ti. Y eso es lo único que él necesitaba conocer. Y nos rendimos y nos sometemos a las instrucciones del Dios Todopoderoso. Si es eso simplemente, que lo hagamos, Señor, en esta mañana en fe. Señor, solo tú puedes destruir cualquier muralla que esté en nuestras vidas. Simplemente confiando en ti, dependiendo de ti cada día. Es algo constante. Como he escuchado en estas últimas semanas. El enemigo no busca tanto destruirnos, sino distraernos. Porque si nos distrae, si el enemigo nos distrae, es porque hemos quitado nuestros ojos y enfoque en el Dios Todopoderoso y lo hemos puesto en las circunstancias de la vida. Así que, Señor, ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos a mantenernos enfocados constantemente en tu poder ilimitado. Gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana. El pueblo de Dios dice amén y amén.